Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel, tu canal sobre VBA y Excel. En este vídeo vamos a ver cómo interactuar desde Excel con archivos de texto, ya sea TXT, CSV u otros formatos. Todo con base en el objeto Adobe Stream. Te invito a que sigas conmigo y aprender sobre este tema. En este vídeo vamos a aprender a partir de este formulario cómo crear un archivo TXT y escribir en él. Después haremos otro ejercicio donde vamos a exportar los datos de esta tabla a un archivo TXT y después del archivo TXT cómo los podemos importar a otra hoja de Excel. Os pongo un poco en contextualización de este vídeo. Ya tengo publicados hace unos pocos meses dos vídeos sobre este mismo ejercicio, pero estaba trabajando con el objeto File System Object. En esta ocasión voy a hacer el mismo tipo de ejercicio, pero con el objeto Adobe Stream. Este vídeo lo hago también por una sugerencia de un seguidor de mi canal llamado Juan José. Y por cuestiones didácticas me ha parecido interesante hacer el mismo tipo de ejercicio solamente con este otro objeto, Adobe Stream. De tal manera que si te interesa puedes ver un vídeo, puedes ver este y ver cuáles son las propiedades y métodos de cada objeto y cómo manejar todos estos tipos de datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cerrar, nos vamos a la ventana de edición de VBA para comenzar nuestro trabajo. Tengo este formulario ya creado. Por cuestiones didácticas me parecía un poco más interactivo. Entonces vamos a ver su código. Muy bien, estando aquí viendo su código, tengo algunas líneas de código hechas, pero os lo explico, era solo para adelantar. Entonces en el evento initialize solamente pongo el título, un color blanco de fondo que me gusta poner en los formularios y el cuadro combinado que tenemos aquí, solamente le digo que me ajuste los anchos de las columnas y le añado dos ítems TXT y CSV y le pongo que se quede activo el valor 1. Y luego el Option Button es el valor 1. Los Option Button tengo el código aquí debajo, entonces depende cuál seleccionamos, tiene que ver con un carácter, la función carácter con su código específico que es el carácter coma, punto y coma y barra vertical. Es decir, cuando estamos aquí lo que tenemos es que este cuadro combinado se carga con estos dos valores, que serán los dos tipos de archivo en esta ocasión y para este ejercicio que podemos crear, aunque podemos poner otro tipo de extensiones, por ejemplo RFT, log, SRT, bien, algunos otros podríamos utilizar también. Entonces podemos elegir TXT y también al exportar los datos podemos hacerlos separados por todos los campos separados por un carácter, en este caso por coma, punto y coma. Entonces, para hacerlo más interactivo, pues lo he hecho con este formulario, ¿de acuerdo? Entonces es lo que tiene hasta ahí el código, nada más. Los botones son los que vamos a ir creando para ir las acciones que queremos aprender en este vídeo. Entonces vamos a empezar con el primero, que es para crear un archivo. También por cuestiones así de adelantar un poco el vídeo tengo estas líneas de código creadas, pero os la explico. Mirad, primero, este objeto Adobe Stream no está incluido dentro de Excel, por tanto, como es un archivo, digamos un objeto que está en una librería externa, tenemos que hacer la llamada a ese objeto y la llamada se puede hacer por asignación temprana o asignación tardía o early binding o late binding. Ya tengo un mini vídeo creado explicando las bases de estos conceptos. Yo por cuestiones didácticas estoy utilizando early binding o asignación temprana, de modo que nos va a funcionar el intelligence, que también por cuestiones didácticas me parecía mucho mejor. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis las diversas opciones para hacerlo. Entonces la librería que controla este objeto es Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Library. Si vamos a herramientas, referencias, yo ya la tengo activada. Si tú tienes versiones, yo estoy utilizando la versión de Office 2019. Si tú tienes versiones anteriores 2013, por ejemplo, tal vez este número sea diferente, igual es un 5.1, ¿no? En este momento no lo sé, ¿de acuerdo? Pero que el Microsoft ActiveX Data Objects seguro que vas a tener esa librería. ¿Ok? Entonces los números van a depende de la versión de Excel que tú tengas. Entonces activamos la librería, aceptamos y ya podemos trabajar con asignación temprana.
también por cuestiones de adelantar, el archivo que vamos a crear, solo crea defino el nombre de una variable, ¿sí? Y le pongo de tipo variant y después a esta variable estoy asignando que la dirección de thisworkbook.path, la dirección donde está el archivo, le concateno el carácter de path separator, es decir, la barra vertical invertida, le pongo este texto creado desde este el punto y le concateno con lo que tenga mi combo box.value, es decir, me va a concatenar o txt o csv, lo que lo cree, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos todo esto hasta aquí preparado. Entonces ahora ya estamos en condiciones de comenzar con el código trabajando con este objeto Object Stream, o sea, Adobe Stream. Así que voy a copiar el nombre de mi variable que le he asignado el objeto y vamos a asignarle algunas propiedades. Type. Tenemos dos opciones, binario, texto. Como trabajamos con texto, tenemos que ser del tipo texto. Después vamos a ver otra propiedad que es muy interesante, charset, es decir, el tipo de caracteres. Entonces vamos a poner UTF-8, ya que estamos en español, que nos pueda funcionar. Por ejemplo, si fuera de inglés, podría ser ASCII. Otro tipo de propiedad, line separator. Entonces tenemos tres, son códigos y vamos a hacer este que es el carro atrás y una nueva línea. Por defecto es este, pero ponemos allí. Y luego por último vamos a hacer el método open. Abrimos el objeto, no el archivo. Estamos abriendo el objeto OpenStream. Si lo abrimos, luego vamos a hacer el método close, cerramos. Y ahora aquí en medio haremos las asignaciones. Mira, voy a copiar esto aquí. Y por último también, que sería un poco más digamos mejor, al final del procedimiento establecemos el nothing, el objeto que hemos creado aquí con esta instancia. Muy bien, ya tenemos las opciones preparadas. Ahora tenemos que empezar a escribir. Así que tenemos que opciones write test, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a utilizar write test ya que estamos trabajando con el tipo de texto. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Pues de tipo stream. Voy a poner el nombre de mi canal, Gerardo Excel. Por cuestiones didácticas, aunque os parezca extraño, voy a poner una ñ, ¿sí? Muy bien. Ya he escrito en el texto, pero ahora lo tenemos que guardar. Entonces vamos a utilizar el método save to file. Entonces el nombre del archivo. Vamos a coger este nombre, donde ya tiene toda la ruta completa, ¿sí? Y luego tenemos dos opciones, lo creo si no existo o lo sobrescribo. Vamos a empezar con crearlo si no existo, ¿de acuerdo? Y vamos a ejecutar esto a ver qué sucede. Voy a poner esta carpeta donde tengo el archivo del ejercicio. Voy a ejecutarlo y mirar cómo me ha creado el archivo. Si lo abro, pues me pone Gerardo Estil ñ. Perfecto, hasta aquí está bien. Vamos a volver a nuestro código. Creado si no existe. ¿Qué sucede si yo pongo la opción sobreescribir? Entonces vamos a ver qué sucede. Si yo ejecuto y sobreescribo, en realidad debo de tener el mismo tipo de archivo. Por tanto, para saber que me lo está sobreescribiendo, vamos a cambiarle aquí con una A acentuada. ¿De acuerdo? Por tanto, si ahora lo sobreescribo, debería tener este archivo que me ha puesto la A. Muy bien. ¿Por qué estoy poniendo esos caracteres? Pues mirad, porque si yo ahora cambio el tipo de la propiedad charset, ¿sí?, a ASCII, y ahora ejecuto de nuevo, me sobreescribirá, pero ¿qué sucede? Mirad cómo no reconoce que tiene ni acento ni la ñ, porque el tipo de juego de caracteres ASCII es más bien para el inglés y no reconoce ninguna acentuación, ¿de acuerdo? Entonces, esta propiedad me parece de charset muy interesante porque la podemos especificar. En este caso voy a dejar UTF-8 para caracteres, sobre todo en español, que tenemos varios caracteres acentuados y la ñ, muy típica, particular del idioma español, ¿de acuerdo?
Ahora vamos a escribir una segunda línea. Por tanto, solamente necesitaría copiar y pegar esto aquí. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Nos va a crear en una nueva línea o no? Vamos a probar a ver qué sucede, ¿de acuerdo? Entonces, ejecuto, cierro, vamos al ejercicio, abro el archivo de Excel y me pone los dos textos seguidos. Vale, ¿cómo hago para una nueva línea? Volvemos al código y aquí yo puedo poner coma y tengo las opciones que yo quiero escribir. Si pongo add right line, ¿sí? Significa que voy a utilizar lo que tenga la propiedad line separator. Es decir, en este caso me va a ir una línea hacia abajo. Por tanto, si yo cada vez que escribo un texto quiero que me salte de línea, podría escribirlo de esta manera. Bien, así que si ahora ejecuto nuevamente y vuelvo al archivo, veis cómo en este caso me ha hecho un salto de línea y me lo escribe debajo. ¿Qué ocurre si yo quisiera tener una línea en blanco? ¿De acuerdo? Entonces, mira, podría poner, por ejemplo, así. ¿Sí? Es decir, no escribo ningún carácter y escribo nuevamente asigno esa opción de tener una línea en blanco. Y así lo podría hacer perfectamente. Entonces ya hemos visto este primer ejercicio de cómo crear y escribir en un archivo. Por tanto, vamos a pasar ahora a exportar los datos de la tabla a un archivo txt, que será este que tenemos aquí. Para adelantar, vamos a copiar todo el código que teníamos en el botón 1 y lo vamos a pegar aquí en el botón 2. Y vamos a hacer los ajustes que sean necesarios. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí está todo ok. Tenemos el archivo, solamente le vamos a cambiar. Entonces, tabla exportada desde Excel. Vamos a poner así, para que tenga un nombre de archivo nuevo. Bien, aquí vamos a crear una variable nueva, le voy a llamar tbl de tipo listObject. Muy bien, entonces voy a asignar a tbl es igual a hoja 1.listObjects la tabla que se llama, que vamos a ver cómo se llama esta tabla, diseño de tabla, tabla 1. Ok, volvemos al código. Aquí, entre comillas dobles, se llama tabla 1. Perfecto. Y ahora voy a declarar otra variable que es array datos de tipo variant. Y array datos es igual a lo que tenga mi variable de tabla, tbl, punto, todo el rango, punto value. Es decir, estoy pasando todos los datos de mi tabla a esta variable array. ¿Por qué hago esto? Porque en una variable array todo funciona muchísimo más rápido. Tengo algunos vídeos sobre variables array y también de test de variables array donde se observa que funciona mucho más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos los datos allí. Estas opciones las dejamos como están aquí. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a modificar es esto de escribir. Esta instrucción la podemos dejar también allí. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a declarar dos variables que va a ser f de tipo long y c de tipo long también. Y ahora vamos a hacer un ciclo aquí. Entonces, for f igual a lbound de mi variable array datos de la dimensión 1 to ubound también de la variable de la dimensión 1 next f. ¿De acuerdo? Y ahora, solamente por adelantar, copio, voy a hacer aquí una tabulación y ahora voy a cambiar para movernos entre las columnas. Y en este caso es por la dimensión 2.
Muy bien, y ahora vamos a empezar a escribir por cada uno de estos elementos, pues write test, que vamos a escribir lo que tenga mi variable datos, f, c, y luego puedo escribir una nueva línea. Mirad, si escribo una nueva línea, vamos a ver qué sucede. Lo que nos sucedería, si estoy correcto, es que cada elemento de la tabla lo va a poner en una línea. Vamos a ver si está bien. Si yo exporto una tabla, cierro, vamos a la carpeta y ahora aquí tenemos este archivo tabla exportada desde Excel. Si yo lo abro, vemos como cada uno de los elementos, déjame ver si puedo quitar aquí, eso es, cada uno de los elementos los tenemos en una línea. Podríamos utilizarlos como también hacer para un separador de caracteres. Entonces, esta opción la podría concatenar con con un carácter separador. Entonces, inicialmente había declarado aquí una variable, que es esta, que esta variable le asigno el valor, ¿sí?, del carácter separador en función de los botones de opción. Por tanto, yo ahora lo puedo concatenar aquí y voy a quitar esta opción. ¿Y qué voy a hacer? Después de que haga todo el ciclo, pues también ob punto write text, no vamos a ponerle nada y luego que nos salte de línea. Entonces vamos a ver si lo he hecho correcto. Entonces, si doy a exportar tabla, me sobrescribe ahora tabla exportada y veis como en este caso lo hemos creado con el carácter separador y cuando acaba la primera línea salta, en este caso son los títulos de columna y los datos de cada uno de las personas con sus datos específicos. Entonces ya observáis cómo hemos hecho bastante sencillo, ¿sí?, pasar los datos a una variable array, recorremos los datos de la variable array y vamos escribiendo en nuestro archivo. Habéis visto cómo podemos concatenar el carácter separador, que en este caso lo teníamos ahí. Mirad, por ejemplo, si yo ahora quiero hacer con punto y con barra vertical y lo exporto a la tabla, vamos a observar que ahora el carácter separador es una barra espaciadora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces mirar que ya hemos conseguido hacer este segundo ejercicio de exportar tabla. Vamos a pasar al tercer ejercicio de importar los datos de ese archivo txt ahora a una hoja de Excel. He cortado un poco el vídeo y he pegado aquí este código que tenía preparado. Mirad, para adelantar, este código es la llamada al objeto FileDialog de Excel que me permite esta opción elegir un archivo que es el que vamos a tratar de importar. Entonces he declarado una variable de tipo string y luego con la instrucción with anido las opciones dentro de este objeto que lo hemos definido aquí en esta variable y asignado con la instrucción set. Entonces el título no quiero que sea multiselect, initial file name, es decir, en qué carpeta quiero que me inicie, limpio los filtros y aquí en función del tipo de texto que tengo en el cuadro combinado voy a añadir un filtro para que tenga solamente ese filtro allí. Si no he seleccionado una validación, si no ha seleccionado nada, me sale este msgbox y si he seleccionado a esta variable string le voy a asignar la ruta completa del archivo que queremos evaluar o que vamos a importar. Por tanto, si yo le doy clic a importar, me abre este cuadro de diálogo donde tengo el filtro de txt, no hay otro, y por tanto ahora elegiría tabla exportada y aceptar, o si no elijo ninguna me va a decir que cancelar, me va a decir que no he seleccionado ningún archivo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar con el código específico que estamos trabajando en este vídeo. Para ello, como antes, vamos a copiar el código que teníamos en el procedimiento anterior. Nos van a servir algunas cosas. Lo pego aquí y ahora, mirar,
Todo esto de la tabla no nos hace falta, por tanto lo borramos. Esto del archivo, mirad, no nos hace falta. ¿Por qué? Porque ahora no es ese archivo el que tenemos que coger, sino es el archivo que hemos seleccionado a través de esta opción, ¿de acuerdo? Muy bien. Después lo que sea escribir lo vamos a quitar y también no tenemos que sobreescribir el archivo. ¿De acuerdo? Mirad que ahora la opción es diferente. Tenemos que abrir un archivo, leer el archivo y pasar los datos a Excel. Por tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es otro método diferente que ahora es cargar el archivo desde ¿dónde? Entonces, desde aquí. Vamos a cargar ese archivo. Y ahora vamos a pasarlo a una hoja de Excel. Por tanto, podemos decir así, crear nueva hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Worksheets.añadimos y queremos que sea pues after igual a también worksheets y index pues también, déjame, voy a copiar aquí worksheets .count, la propiedad count, después de la última, así que esto me debe de añadir una nueva hoja. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos como a leer el documento, ¿de acuerdo? Primero vamos a declarar unas variables que le voy a llamar de tipo string, línea de tipo string. Otra variable que le voy a llamar array de la CL, por ejemplo, que es variant. Vamos a declarar otras variables que van a ser f de tipo long y c de tipo long. Bien. Y c le voy a asignar que es igual a 1. Voy a inicializarla así, ¿de acuerdo? Y ahora para leer el documento vamos a hacer un ciclo con la propiedad EOS. La propiedad EOS nos indica hasta que lleguemos hasta el final del documento. Entonces cerramos nuestro ciclo. Muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues a nuestra variable str en línea tenemos que pasarle todo lo que tenga el contenido de una línea. Voy a copiar el nombre del objeto. Es igual a la propiedad readText. Entonces vamos a leer el texto. Y aquí es una de las claves importantes. Entonces número de caracteres -1, -2. Mirad, si pongo -2 indica que va a leer solo una línea. También en vez de -2 puedo poner readLine, me parece que es. ¿Sí? Correcto. readLine es el nombre de una constante interna de esta librería de Atom Stream que significa -2 y es lo que nos va a permitir recoger la línea. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer a esta variable que es variant, que la vamos a convertir en una variable array, vamos a utilizar la función split. La función split nos devuelve una variable array, donde tiene diversos, una línea de contenidos, la va separando en partes en función de un carácter específico. Por tanto, tenemos aquí que tenemos el contenido de esta línea y ahora vamos a utilizar como carácter separador este carácter de esta variable que va a venir dependiendo del option button, del botón de opción que hemos elegido de carácter. Ya lo tenemos ahora en mi variable array. Entender que esta función split al crear una variable array es de índice 0. Entonces ahora vamos a recorrer esa variable. Entonces for f, que es de esta que tenía aquí, ¿sí? De acuerdo, igual a lbound de mi variable array to bound de la variable array cl, ¿sí? Entonces next f, vean. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a pasar a la hoja los datos. Hemos creado una nueva hoja, por tanto, al crear una nueva hoja es la hoja activa. Entonces, cells, ¿de qué celda? ¿De qué fila? Pues lo que tenga C. ¿De qué columna? Pues lo que tenga F más 1. Punto value. Ahora mirad, ¿por qué F más 1? Porque hemos dicho que la función split devuelve una
crea una variable array, pero es de índice 0. Obviamente la columna 0 no puede ser, tiene que ser 1, ¿de acuerdo? Entonces esto será igual a lo que tenga mi variable array en f. Muy bien, pero ¿qué sucede? Después de que termine esto, yo quiero que a la siguiente línea que va a ir leyendo, ¿qué va a pasar? Quiero que pase a la siguiente fila. Por tanto, c ahora es igual a c más 1. Y si estoy correcto, lo tendríamos bien. Después cerramos el objeto y lo ponemos aquí. Vamos a verificar una cosa. Que nuestra tabla exportada, si no recuerdo mal, el último ejercicio lo habíamos exportado con el carácter delimitador de la barra vertical, ¿correcto? Así que ahora si nos vamos al ejercicio, archivo txt, barra vertical, vamos a importar a Excel. Elegimos el archivo, aceptamos y observar cómo me ha importado todos los datos correctamente a mi hoja. Ahora solo quedaría pues darle un formato. Lo podríamos hacer desde el código o no, pero ya tenemos todos los datos aquí. Incluso darle un formato específico de fecha aquí, que tiene un formato general, ¿de acuerdo? Pero ya habéis visto cómo hemos importado todos los datos correctamente con la clave de las claves para importar sería load from file, este método, abrimos el archivo y luego cómo lo podemos leer. Muy bien, espero que te sea útil toda esta información que estoy compartiendo en este vídeo, y en este caso estamos ahora trabajando con archivos txt. Hemos visto cómo crear y escribir, cómo exportar los datos de una tabla o cómo importar los datos de un archivo txt, en este caso a una nueva hoja de Excel, todo basado en el objeto Adobe Stream. Y ahora te voy a pedir que me regales un me gusta, te suscribas a mi canal, déjame tus comentarios y recuerda compartir para que más personas conozcan mi canal y puedan aprovechar los contenidos que en él publico. Y nada más, hasta el próximo vídeo de Gerardo Excel.